bienvenida. Buenos días a tu auditorio. Un gusto tenerte por acá, Leti Cuesta, y a Oscar Cerrato también, bienvenido. Oscar, gusto tenerte Muy por buenos acá. días, es un placer estar contigo y con tu auditorio. A ver, ¿por dónde empezamos? Ya sé que traemos también, yo sé que traemos el tema de eh, ese traje a la medida que alguien le están haciendo en el Congreso o alguna pifia, no sé, o qué está pasando con las reformas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero me gustaría pedirles una opinión sobre todo esto, no sé, lo amerita. Exacto. Yo creo que tenemos que hablar forzosamente del Congreso. Y en el Congreso, que es parte del tema que vamos a abordar posteriormente, pues están haciendo leyes sin meditar y entender las consecuencias de ellos. Estamos ante una legislación incompleta, una legislación que no aborda todas las hipótesis, donde ayer en un muy buen debate y una muy buena mesa de análisis, abogados serios decían, pues debe de haber un amparo colectivo porque tiene deficiencias la ley. Y ante una ley mal hecha nos enfrentamos de que las consecuencias es toda la cadena posterior de una ley más mal hecha, pues se asumen las consecuencias. ¿No es la aplicación? La aplicación va junto con pegada con la ley. Sí hay un exceso en la aplicación de la ley, pero no hay que olvidar de que la ley en sí es una ley imperfecta, como toda ley, pero es una ley que da pautas equivocadas a una fiscalía y le permite actuar con los excesos que está actuando. En la aplicación, ayer escuchábamos a las partes y decían de que el tema medular en esto es si debe haber prisión preventiva o no para un empleado de menor rango porque incumplió la ley. Y a todas luces es un exceso y es inhumano tener la prisión preventiva por un delito menor a una primodelincuente o presunta primodelincuente, porque sería... Y la filosofía del nuevo sistema de justicia penal es de que esos casos se van a llevar en libertad. Y aquí pues estamos ante una ley dura y una ley mal pensada desde el Congreso y mal aplicada desde la Fiscalía. Porque si bien es cierto que los diputados hacen estas leyes porque las casas de empeño yunque gozan de poca popularidad, que es lo que los motiva a hacer a los diputados las leyes, pues les tengo una sorpresa. Seguramente las casas de empeño gozan de más popularidad que los diputados en sí mismos, porque los diputados es la institución peor calificada que hay en este país. Seguramente las casas de empeño andan por ahí, pero están mejor calificadas que los diputados. Entonces tenemos la tormenta perfecta de una mala ley, una aplicación de justicia dura, poco humana, violando los principios rectores del nuevo sistema de justicia penal, y lo que tenemos es de que toda esta tormenta perfecta está recayendo sobre una persona, una madre de familia, una madre soltera, donde aunque no tenemos todos los elementos del caso, yo creo que la prisión preventiva es un exceso y preguntaría si el interés de la sociedad se cumple teniéndolo en prisión preventiva, porque obviamente no presenta un perfil criminológico de alta peligrosidad. Yo creo que el interés de la sociedad se cumpliría teniendo una mamá junto con su hijo. Leticia, ¿cómo ves tú? Sí, pues lo que yo he estado tomando información en los análisis que se han realizado y ahorita propiamente el tuyo, coincido en muchas cosas que dice Oscar y sobre todo la situación que se da en el Congreso. Es que al final, mira, al final las leyes son las que las leyes es el marco normativo que nos regula como sociedad, y si las leyes en su momento no llevan un proceso amplio de discusión, ver cuáles van a ser los impactos y beneficios, ver cómo se tiene que aplicar todos los protocolos que se tienen que establecer, bueno, eso ocasiona que pasen este tipo de aplicaciones o de aplicaciones sujetas a una ley, que en este momento, como
como ya lo mencionamos, quedó muy fuerte, a lo mejor muy rígida, y no vieron esas condiciones en las cuales a quienes los iban a afectar, que en este caso son los empleados de una casa de empeño, que son al final las personas que hacen la transacción directa, pero no significa que, que por hacer la transacción directa sean realmente delincuentes. Entonces, es ahí la situación. También otra que veo muy apremiante es pues la petición que se ha hecho sobre el caso de Cassandra, de que lleve su proceso en libertad como la otra joven que tú entrevistaste. Creo que ante esta presión social y ante el análisis que se ha dado propiamente de expertos y de abogados que tú has tenido aquí sobre qué es lo que se tiene que corregir, como creo que el Estado en general, y para hacer valer el Estado de Derecho, pero el Estado en general, tiene que hacer una pausa y considerar ese llamado y no afectar más la vida privada de esta mujer, como hay otras, ¿no? Como comentó el gerente de otra casa de empeño que te comentó ahorita la otra joven que tú entrevistaste. Y ahorita, bueno, con el rostro de Cassandra, pues salió a la luz toda esta, de alguna manera, incompetencia legislativa o incompetencia aplicativa, pero creo que sí es importante considerar porque son vidas que están dentro de una cárcel y porque toda esta situación se le tiene que dar alguna resolución, si bien jurídicamente, pero también bien psicológicamente, y también el asunto de la prevención, es decir, cómo vamos a arreglar esto para que en los demás no, porque imagínate, también están renunciando empleados, hay una crisis laboral, son más personas que están sin trabajo por estas condiciones, o sea, está teniendo Las muchos implicaciones efectos sociales, colaterales, exactamente. que eso también hay que estarlo analizando. Entonces, ese es mi punto por este lado, y creo que sí vale la pena tomar una pausa y ver, a ver, qué se puede hacer para que esta joven los trámites jurídicos deje, obviamente, Totalmente. En Sí, otro, a ver, sí, decidir. también me gustaría comentar, y, y sé que no es el comentario que se espera, pero cuando la gobernadora dice que ella no puede hacer nada, no debemos olvidarnos de que es una fiscalía independiente. Entonces, nos guste o no, aunque hay una relación de amistad entre la gobernadora y el fiscal, no podemos pedir nosotros mismos a la gobernadora que vulnere esa independencia. Nos gustaría, pero en todos los casos, en este y en todos los que van a venir, es importante que la independencia de la fiscalía se proteja. El fiscal sí tiene dentro de sus facultades ir a pedir que se elimine la prisión preventiva y que se lleve el proceso en libertad, así como el Poder Judicial lo puede otorgar. Pero estamos hablando de una fiscalía independiente y un Poder Judicial que nos gustaría que fuera independiente, ¿no? Entonces, nada más acotando eso, o sea, me gustaría que el gobernador intervenga en todos los casos, pero en este caso no puede hacerlo. Pero más allá de que no pueda hacerlo, no debe hacerlo porque estaría vulnerando una independencia que concedo que no la tenemos todavía porque tenemos un fiscal de transitorio, no tenemos un fiscal por métodos constitucionales, pero me gustaría llegar a tener una fiscalía independiente. Yo por eso no me sumo al reclamo de pedirle a la gobernadora que vulnere ese principio de independencia, ¿no? no, pues los comentarios lo están diciendo, ¿no? La Sí, gente sí, digo desde ayer nomás para acotarlo y es lo que ellos están puntualizando. sí, A ver, el otro tema, derechos sí. humanos, Mira, a ver qué sí, traemos. sí, el otro tema, y parece ser que todo vuelve a caer en el Congreso, porque ahorita Enrique Reina hablaba de un exceso del Congreso donde se extralimitan en el tema de valores catastrales
donde ya se les había dicho y la Suprema Corte les enmienda la plana. El 15 de septiembre, en este devenir de efemérides legislativas, donde cada vez que hay una efeméride buscan legislar, así como el Día del Niño hacen leyes para los niños, el Día del Maestro para el maestro, el Día de las Madres para las madres. Aquí el 15 de septiembre, en el centenario de la Constitución de Sonora, nuestros diputados decidieron hacer una miscelánea constitucional. Reformaron la Constitución en temas de chile, sandía y tamarindo, entre ellos algunos muy importantes. Hace 100 años, 15 diputados se dieron a la tarea en la escuela Fenocho, allá en Magdalena, de hacer una constitución que era una constitución de avanzada, de vanguardia, y lo hicieron con debates, discutiendo. Y ahora, 100 años después, nuestros diputados, sin leer el dictamen, sin debate, sin discusión, deciden reformar la Constitución. Y cuando hablábamos de la dureza de una ley penal en el tema de empeños, encontramos de que hay una laxitud en una reforma constitucional donde, entre otras cosas, modifican los artículos que tienen que ver con los requisitos para ser candidato a gobernador, presidente municipal y diputado. Donde antes decía no haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, aun cuando se haya cumplido la condena o extinguido la pena, ahora dice no haber sido condenado por la comisión de un delito intencional, salvo que el antecedente penal lo hubiera prescrito. Al ciudadano la ley dura, y aquí pues si ya el antecedente penal ya hubo prescripción, pues sí puedo ser candidato, déjame seguir, porque a nivel constitucional las reglas para los políticos pues tienen que ser distintas para los ciudadanos, ¿no? Viene una reforma, y ahorita vamos a seguir comentando otros artículos, una parte importante de rendición de cuentas. Y déjame dar un paso atrás. Esta modificación constitucional de que no exista impedimento si el delito penal o el antecedente penal hubo prescripción, no se llama más que impunidad. Entonces, ya pasó el tiempo, entonces no hay problema, puede seguir, pásele usted, señor candidato, ¿no? En el tema de rendición de cuentas, hoy en día el artículo 46 constitucional dice que la gobernadora deberá presentar un informe. Y dentro de las obligaciones de la gobernadora en el artículo 60 y tantos lo dice, pero ahora dice, lo va a hacer por conducto del secretario de gobierno o de quien aquel designe, ¿no? O sea, ya no va a ser obligación de la gobernadora ir a presentar su informe al Congreso. Puede mandar al secretario de gobierno o el secretario de gobierno puede mandar al office boy, al mensajero, decir ahí te va el informe, ¿no? Creemos que la rendición de cuentas es un tema personalísimo, porque por quien nosotros votamos es por un gobernador. Entonces, aquí son dos ejemplos, uno tiene que ver con impunidad y otro con rendición de cuentas. Si quieres dejo que siga Leti para... Lo que comenta Óscar es cierto, coincidimos porque si te fijas el año pasado, pues la gobernadora del estado no presentó ante el Congreso el informe. Porque la ley, la Constitución le pide al Poder del Ejecutivo hacerla presente, la presentaron por conducto y ahora sí reformaron la Constitución para que el gobernador, o en este caso es gobernadora, ¿verdad?, no tenga la obligatoriedad de presentar ante el Congreso el informe. No sabemos por qué decidieron que no tenga que ir el Poder Ejecutivo, el titular, toda vez que así como se le hace una fiesta y una algarabía y un reconocimiento cuando gana una elección y que va al Congreso a hacer la toma de protesta, creo que sí es importante hacer ese mismo acto público, y en este caso se llama de rendición de cuentas, y de estar frente a los ciudadanos y hacer valer los poderes en los cuales se han creado todo el Estado, que es al que me refería yo hace unos momentos. Y sí me parece a mí preocupante que quiten esa facultad, ¿no? Porque entonces... creo que puede ser a lo mejor con alguna connotación política, a lo mejor para en el 6º año no viva lo que vivió un Eduardo Burs, ¿no?
no viva lo que vivió un Guillermo Padres. Pero bueno, eso va a ser depende de la administración que se ¿Pero eso lleve. es por el informe o el término de gobierno? Ese informe ya no va a poder, ya no está obligada, o Ok. sea, no está obligado el titular del Poder Ejecutivo a ir al Congreso a entregar su informe de gobierno. Ujú. Entonces lo va a entregar por conducto de quien el secretario de gobierno o quien ese lo designe. Y creemos que entonces que está pasando también con todo este protocolo. Por una parte nos piden seguir respetando una estructura de Estado, nos piden seguir respetando los poderes, nos piden seguir dándoles el lugar, y lo son porque son nuestros diputados, es nuestra gobernadora, es nuestro presidente, y por otro lado lo quitan. Entonces, ¿dónde está esa acción de rendición de cuentas? Por eso digo, qué contrariedad, cuando ganas la elección, quieres estar frente a todos, hacer toma de protesta, quieres todo ese reconocimiento y hacer valer los poderes. Y cuando ahora es rendición de cuentas, resulta que nos reforman la Constitución. O sea, creo que tenemos que estar muy al pendiente de qué nos están reformando, y lo que sí tenemos que hacer saber, y el Congreso, y aunque a lo mejor ahorita los diputados se molesten un poco conmigo en lo personal, es el día 15 de septiembre, que estábamos de fiesta, ellos hicieron esta reforma constitucional en Magdalena sin lectura del dictamen, saltándose la obligación que ya la Corte lo había determinado en varias jurisprudencias y en varias resoluciones, diciendo que no podían y no debían saltarse las lecturas de los dictámenes, salvo cuestiones de urgencia. ¿Qué es urgencia? Una urgencia, te puedo decir, ante el sismo, que el Senado apruebe algo de inmediato, pues estamos hablando de una cuestión de urgencia. Entonces, ¿qué está pasando con el legislativo? Y lo que comenta Óscar es: reformaron los requisitos para ser gobernador, para ser alcalde y para ser diputado. Entonces, efectivamente, ahora, aunque hubiera cometido delito intencional, que es homicidio, violación, pero el delito ya prescrito, puede ser candidato. Y antes no. Ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Que también es una cuestión de impunidad, porque estamos viendo los actos de corrupción y decimos, bueno, entonces, aunque se te haya y mira, te lo voy a poner con el tema Padres, para que ver si a muchos que les llama la atención el tema de Guillermo Padres, ¿no? Ahorita Guillermo Padres está en la cárcel, supongamos que no está en la cárcel, pero tiene estos delitos intencionales, delincuencia organizada y cohecho, prescriben, puede volver a ser candidato a alcalde, puede volver a ser candidato a gobernador, puede volver a ser candidato a diputado. O sea, ¿por qué reformaron por qué hicieron ese pase? Y otra cosa Es también, prescripción de delitos, o sea, sí, dicen. Bueno, los delitos prescriben tienen un de forma normal, Pero no importa si tiene delito, o sea, pero delito antes intencional. no podía ser candidato, Ajá. ahora ya puede ser candidato, ¿no? ¿para quién va dirigido eso? ¿No? Exactamente, ¿a quién va dirigido? Y otra cosa que también cambiaron de los requisitos, igual para ser gobernador, para ser alcalde y para ser diputado. Antes, para ser gobernador, no tienes que tener el carácter de servidor público en los 6 meses inmediatamente anteriores al día de la elección, salvo que se trate de aquellos que desempeñan un empleo, cargo o comisión o servicio de, ahora, cualquier naturaleza del ramo educativo público en sus 3 niveles. Ahora, están las personas que están en el ramo educativo, o sea, en la Secretaría de Educación y Cultura, van a tener la preferencia de alguna manera, o no les va a aplicar los requisitos para ser gobernador. Es Sí, decir, pueden hacer campaña pueden de su hacer puesto, ¿no? campaña, la ramo educativo. Eso es algo que se cambió. Entonces, a lo mejor son temas técnicos, pero tienen que ver con hacer Pero en valer su nuestra momento van a tener democracia. implicación. Claro, pues, y tienen que ver con hacer valer nuestra democracia, con hacer valer esas reglas de piso parejo, con considerar que realmente queremos ahora una democracia participativa, queremos también que haya elecciones justas, reglas justas. Entonces aquí hacen un cambio, y quiere decir que a los que pasen a la rama educativa van a tener esa protección, y puede trabajar hasta el último día, pero no nomás titular, no nomás secretario, sino cualquier cargo de la rama educativa. Sí, porque aquí dice puntualmente, desempeñen un empleo, cargo o comisión o de servicio de cualquier naturaleza dentro del ramo educativo público en cualquiera de sus tipos, modalidades o niveles, sea municipal, estatal o federal. Vamos a poner un ejemplo. Yo doy una clase en la Universidad de Sonora en horas sueltas y tengo un cargo público. Ya entro por ahí. El secretario de gobierno puede dar una clase en horas sueltas y ya tiene un servicio
de cualquier naturaleza, entonces el secretario de gobierno ya no tiene que renunciar 6 meses antes y puede hacer su pre-campaña desde la Secretaría de Gobierno. Entonces, estamos hablando de reglas que no ponen el piso parejo para todos y además viola el espíritu constitucional de que se deben de separar de su cargo para ser candidatos. O sea, viola una tradición muy importante ya hablamos ahorita de rendición de cuentas, hablamos de transparencia y aquí hablamos del tema electoral. Uy, Pero aún hay más. ajá, exacto. Por la Sí. comisión, ya por el tiempo. Sí. De la comisión estatal, ¿bien? Sí, Comisión. está lo de la Comisión Estatal porque se crea un artículo constitucional para darle independencia a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que vale la pena decir que ya la tiene. Y además, de acuerdo al 102 Constitucional Federal, ya la tiene. Pero crean una Comisión de Derechos Humanos que viola los principios del 102 Constitucional de la Constitución Federal, porque hablan de órganos de un consejo consultivo, que por cierto no está conformado en Sonora, y a nivel federal se habla que para nombrar un comisionado de derechos humanos tiene que haber una consulta pública, tiene que haber una participación social. Se obvia eso. O sea, están planchando el camino para que sea una designación directa, ve tú a saber de quién. Por Sin otro debate, sin nada. Sin debate, sin nada. A nivel federal, Sí. la ventaja que tiene es que tiene que realizar mediante una consulta pública la integración del Consejo Consultivo, que forma parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y para eso tienen que también ser propuestos por diversas organizaciones. Aquí no dejan no plasman que tiene que ser por medio de una consulta pública, sino como cualquiera, o sea, cualquier procedimiento hasta ahorita que se ha realizado en el que el Congreso directamente lo va a hacer. Y sí crea que sí cita, perdón, que se va a crear una ley complementaria en materia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, a nivel constitucional ya no queda el requisito de una consulta pública, entonces ellos pueden nombrar directamente al Ombudsman y después el Consejo Consultivo, y a nivel nacional es diferente. Todo el Consejo Consultivo se integra por medio de la consulta pública y del Consejo Consultivo se designa al Ombudsman. Bueno, qué bueno que tocas el tema de una ley complementaria. Ujú. En nuestro orden constitucional no existe tal cosa como una ley complementaria. Puede haber una ley orgánica o puede haber un reglamento. Y el reglamento, por cierto, es facultad del Ejecutivo. El Congreso no le puede quitar al Ejecutivo de hacer un reglamento. Entonces, vemos en este artículo 127 bis que le da independencia o autonomía a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nuevamente parecería ser que se está haciendo un traje a la medida, donde se viola la aspiración y los logros en derechos humanos a nivel nacional, y Sonora nos creamos como un estado de excepción de que hacemos las cosas distintas. Dentro de los requisitos se sigue conservando de que es importante que el nuevo comisionado pues, sea un abogado o alguien que se haya destacado en su defensa de derechos humanos. Y con eso, pues, cuando se crea la Comisión de Derechos Humanos, existe un muy buen abogado que la encabeza, pero luego viene una persona que no era abogado, ahora hay una persona que es abogado que se le ha cuestionado, pero yo creo que es importante que un comisionado de derechos humanos, así como un fiscal, como un defensor, pues tienen que tener el título de abogado, porque la naturaleza del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos es eminentemente jurídico, así como mencionábamos que el titular del ISAF, si es de auditoría, pues tiene que ser contador. Las carreras y los títulos profesionales cuentan. Y los mecanismos transparentes, constitucionales y sobre todo de cara a la sociedad para nombrar un nuevo comisionado de derechos humanos, que no hay que olvidar que en febrero del próximo año se va a tener que nombrar a un nuevo comisionado de derechos humanos,
esta reforma nos deja mucho que desear porque vamos a ver si esto se logra, un comisionado que no cuenta con el respaldo social y va a ser más de lo mismo, ¿no? Veremos. Sí. Y nada más me gustaría tocar, si quieres, Sí, Leti, porque ya hay tengo- un ya tema, tengo- hay un tema adicional. Sé que el No, no, tiempo no, es. adelante, sí. Ya tengo que cerrar. No, es que ya Sí. tengo que cerrar porque tengo a ver, Leti, No, no, a ver. Sí, ¿qué tenemos? sí. Tenemos. Sí, sí, hay un tema muy peligroso que son esas cosas, esa letra pequeña. Modifican el artículo 163 donde dice los ayuntamientos deberán pronunciarse a favor o en contra de las adiciones o reformas a la Constitución dentro del término de 60 días a partir de que el Congreso las notifique. Hoy en día, para modificar la Constitución se requiere la aprobación de la mitad más uno de los ayuntamientos. ¿Y ahora? Ahora dicen, tiene 60 días y si no, pues tenemos lo que en derecho fiscal o en otro derecho sería Afirmativa una ficta. afirmativa ficta, o aquí es una aceptación tácita. En la exposición de motivos que Célida López lo presenta y dice es que en Baja California sí es, pero en Baja California son 5 municipios. El PAN dice es importante porque luego los municipios tardan mucho, el PRI también, pero está tan mal redactado y el dictamen de la comisión no dice exactamente qué estaban pensando, pero aquí nos estamos presentando ante una hipótesis de una aceptación tácita de una reforma constitucional donde le estarían quitando la voz a todos los ayuntamientos del estado y podrían pasar cosas, oye, pues, se reformó la constitución, oye, pues, ¿quién supo? Nadie, porque pasaron 60 días y se dio por letra muerta, ¿no? Y como el Congreso no lee los dictámenes y además no solamente no se pueden dispensar el trámite de lectura, pero también se dispensan el trámite de segunda lectura. Creo que es Entonces, todo el debate parlamentario. pues sí. no, pues hay más debate en esta mesa Sí, por eso. que en Adiós el todo pi- el debate parlamentario. que en el piso de debates del Del Congreso. pueblo. Ajá. Entonces, reforma al artículo 163, Mm. los 15 diputados que hace 100 años cubrieron de gloria al Estado, estos 33 diputados que fueron a Magdalena en el mismo recinto donde se discutió, debatió y se hizo la Constitución de Sonora hace 100 años, que por cierto los nombres de las calles ya cambiaron, porque la escuela Fenocho hoy queda en la esquina de Álvaro Obregón y de profesor Arellano, el abuelo de nuestra gobernadora. Ujú. La calle antes se llamaba Alameda. Entonces, donde hace 100 años hubo una muy buena constitución, hoy hubo un evento penoso. Y debemos de hacer énfasis, hay muchas más cosas que comentar de esta reforma Sí. constitucional, 30 artículos que se reforman. Uy, pero este las último... explicaciones mañana, ¿qué le parece? Invitamos a un diputado y que nos diga, ¿no? ¿De qué se ¿Qué trata? pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No, y además yo creo que... Y yo no sabemos si hubo ni hasta quórum, no sabemos. Con todo respeto para Leti y un poco para mí, creo que los abogados constitucionalistas de este sí. estado, Sí, que claro. conocen muy bien la materia, la doctrina, pues deben de estarse revolcando de coraje por lo que hicieron. Es la tercera reforma constitucional que hace este Congreso. La hacen, bueno, ha hecho más, pero los que hicieron en materia anticorrupción, si bien recuerdas, en junio lo hicieron y en noviembre la gobernadora les tuvo que enmendar la plana mandando una reforma de la reforma. La gobernadora no puede vetar una reforma constitucional, tiene que pasar el proceso y yo creo que la gobernadora y aquellos abogados que conocen bien la tradición constitucional de Sonora van a tener que enmendarle la plana al Congreso porque esta reforma no puede quedar tal como está. Bien, mañana invitaremos a los abogados para mí y a algún diputado que me diga. Leti, entonces, ¿no? Exacto, sí, no, Ya no para sé, cerrar. igual lamento que realmente no hayan hecho esta reforma aquí en el Congreso con una publicidad y con todos los medios que se necesitan para la difusión pública y la discusión pública de la reforma. Y lo único que puedo decir que como cosa positiva fue que
cuestión para integrar otra vez el ISTAI, que el Instituto de Transparencia, ya pusieron específicamente que se requiere la votación de las 2/3 partes, eso no estaba en la anterior, y también integrar el Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, que también van para 3 años sin integrarse. Entonces, pues veremos, pero ojalá que tomen este análisis de alguna forma positiva y la verdad creo que están a tiempo de cambiar de nuevo esta reforma constitucional que acaban de hacer, porque sí es dar el traste totalmente a la democracia del A la país. esencia, el parlamentarismo, Sí, la democracia, uy, sí. y todo me extraña que hayan hecho en privado y sin debate, y pues ni los medios le dieron dictamen, ni los diputados se expusieron, ¿no? Allá en Pero Magdalena. contrasta la dureza de una ley que ayer se estaba debatiendo y hoy mencionamos, con lo buena onda que son para la clase política en esta ley, ¿no? Muy bien, Otra gracias. más de diputado. Otra más parafraseando al libro, ¿no? Que pase excelente mañana. Todo, pues, estas mesas, toda esta parte de información tiene también todo el gran impacto durante el día. Lo seccionamos, lo encapsulamos, lo editamos y lo ponemos ahí durante el día en Facebook de Proyecto Puente, en la página de Proyecto Puente y en nuestras redes. Con permiso, que pase excelente mañana.